Y vamos a darle inicio a la entrevista y en esta mañana está junto a nosotros el señor Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo y con quien haremos un análisis a las elecciones que se dieron al interior de la Asamblea Nacional. Señor Celi, qué gusto tenerlo aquí, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Este 14 de mayo en la Asamblea Nacional se instaló la sesión para la renovación de sus autoridades. Virgilio Saquicela continuará siendo presidente por 2 años más. Y UNES, PSC, ID y Pachacutic lograron lo que muchos analistas señalan como cupos claves y dejar por fuera al oficialismo. ¿Cuál es su lectura de esta jornada? Bueno, en primer lugar, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las vocalías del CAL deben gozar de representatividad. Entonces habría que pensar si es que el que no esté incorporado un vocal del CAL de la bancada de Acuerdo Nacional es legítimo y es legal, ¿no? Ese es el primer análisis. Legal, digamos. Ahora, el análisis político es preocupante, porque si revisamos la votación que dio trámite al juicio político del presidente, si revisamos si los vocales que fueron electos votaron a favor o en contra, todos votaron a favor. Es decir, el presidente de la República está frente a un CAL totalmente de oposición. Difícilmente podemos ver lo que sucedía con el anterior CAL, que habían 2 o 3 votos a favor del gobierno. Ahora todo es oposición y esta lógica se va a repetir en comisiones posiblemente. Y en este caso precisamente el tema que usted menciona, las comisiones, porque de las comisiones que más las personas están a la expectativa son la comisión de fiscalización, la de régimen económico. ¿Cómo va a ser este proceso de elección? ¿Hasta cuándo es el plazo para que ya existan las conformaciones? Bueno, acá se necesita una moción de consenso. Hemos visto en anteriores periodos legislativos que no se elige comisión por comisión, sino que todas las bancadas llegan a un consenso y presentan una moción para la conformación. Y luego las comisiones son quienes eligen a sus presidentes y vicepresidentes. Entiendo que en este mes se debería elegir la reconformación de comisiones y también pues el comité de ética, que es tan importante. Estamos en medio de un juicio político en donde todo podría ser moneda de cambio, por utilizar un término. Entonces las comisiones también. ¿Por qué? Porque hay una agenda que se viene a futuro, que es una reforma laboral, la ley urgente del presidente y otros temas como minería que pues tendrán que ser analizados en las comisiones. Doctor Celi, ¿y esta conformación del legislativo, qué clase de impacto cree tenga en el juicio político contra el presidente Lasso? Ya mañana inicia este proceso, ya se hizo la convocatoria de todas las personas que están a la expectativa y luego también aún más de estas elecciones que se dieron el domingo. Yo creo que en este punto hay que remitirnos a los datos para no especular. Y si nosotros revisamos la votación que dio trámite al juicio político del presidente y si revisamos la votación que llevó a la presidencia, reelección de Virgilio Saquicela, hay 8 votos que aparecen mágicamente. Si revisamos esos votos vemos que, por ejemplo, hay 2 votos que votaron en contra del juicio político, pero a favor de la presidencia de Saquicela, que es el voto de Ramiro Frías y del asambleísta Recalde. Se han prendido las alarmas de que hay 96 votos, 4 más de los necesarios. Si resta los 2 que le comento, quedarían 94. Luego, si revisamos el acta de votación, está el voto ausente de Karen Noblecilla y del asambleísta Mendieta, que renunciaron al Partido Social Cristiano, que llevaron a la presidencia con su voto también a Saquicela, pero que están, entre comillas, en contra del juicio. Si restamos 2 más, ya vamos 92 votos. Y así podemos seguir analizando aquellos votos que aparecen, si es que tienen una posición marcada o no en el juicio. Entonces yo difícilmente me atrevería a decir que está dicho. Quizá hay que ser más cautos y ver qué es lo que pasa con la defensa del presidente en el pleno, que posiblemente sea mañana. Y en este proceso de defensa y la interpelación que tiene que hacer el presidente Guillermo Lasso, ¿cuáles crees serían esos argumentos que deben ser los centrales que deben estar presentes? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República deberá remitirse a las pruebas de cargo y de descargo. Su defensa, más allá de estas pruebas, también creo que podría ser al respecto del procedimiento que ha llevado la Asamblea Nacional en este juicio político. Hay un tema de fondo y es que estamos frente a un juicio político sin un informe motivado y aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y se ha dicho en innumerables ocasiones que esto podría ser sujeto de control constitucional. De hecho, el presidente de la República y su equipo han solicitado a la Corte que haga un seguimiento a esta sentencia de admisibilidad. El presidente deberá demostrar que por lo que se le acusa es inocente
y también entiendo que deberá tratar de deslegitimar el proceso que se ha llevado en la Asamblea Nacional. Por su parte, los legisladores interpelantes tendrán la oportunidad de increpar al presidente de la República. Esperemos que sea con argumentos técnicos y no haciendo ofensas ad hominem, ¿no? A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios que hacemos Corapa, y comentarles que estamos en diálogo con el doctor Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Y vamos a continuar en esta entrevista. Doctor Celi, en el marco de estas elecciones de la Asamblea Nacional, desde el Observatorio Legislativo presentaron un informe anual de gestión y transparencia de la Asamblea Nacional. En este documento de casi 100 hojas señalan que la agenda parlamentaria del presidente en su año de gestión tuvo un porcentaje del avance del 69% del presidente Virgilio Saquicela. ¿Esta cifra qué nos debe indicar? Bueno, en primer lugar, y es importante pensar siempre en las instituciones más allá de los políticos, ese es el llamado de atención. La institución parlamentaria actualmente cuenta con una obligatoriedad legal de presentar anualmente una agenda parlamentaria que permite a nosotros, ciudadanos, y a cualquier persona evaluar si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Entonces, la agenda parlamentaria del diálogo a los hechos del presidente Saquicela registra un avance de más del 60%. Frente a la agenda que se aprobó en el primer año de la legislatura de la presidencia de Guadalupe Llori, que registró un 40%. Es decir, estamos viendo un incremento en el cumplimiento y avance de la agenda. Y ahora, con la continuidad del presidente Saquicela en la presidencia de la Asamblea, se deberá aprobar otra agenda para completar lo que está pendiente y incorporar nuevos temas. Ahora, un dato importante, y lo que suelen decir, dato mata relato. Quizá lo que le lleva a la reelección al presidente Saquicela, entre otras cosas, es que él duplicó la producción legislativa. En la presidencia de Guadalupe Llori vimos que se aprobaron 15 normativas y en la presidencia de Virgilio Saquicela más de 30. Entonces son datos que a la ciudadanía le podrían servir para evaluar la gestión del Parlamento ecuatoriano. ¿Y cuáles son esos temas pendientes, urgentes, en los que debe centrarse el presidente Virgilio Saquicela ya en este nuevo año de gestión? Bueno, hay al menos 4 o 5 temas. En primer lugar, y es algo que quedó por fuera del avance de la agenda parlamentaria, es la normativa en materia de minería, que registra un avance del 0%. Recordemos nosotros que hay problemas importantes en materia de minería, lo de Saruma, lo de la Amazonía, y otros temas de índole económico en materia de minería. Primer tema. Segundo tema que ayer el presidente señaló en su rueda de prensa, el anticorrupción. Se busca generar mecanismos de integridad en la contratación pública y es una agenda que nosotros saludamos porque es necesario avanzar en este tipo de temas. En tercer lugar, desde el Ejecutivo viene una iniciativa legal en materia de reducción de impuestos o en materia de economía familiar. Un tercer tema importante. Un cuarto tema, y que es el tema que más polarización podría causar, es en materia laboral. Y finalmente en gestión de riesgos. Estamos frente al Cotopaxi, pues necesitamos una ley para poder salvaguardar nuestras vidas, ¿no? Señor Celi, y en este informe anual 2022-2023 que elaboraron, también ustedes hablan de la realización de las actividades que ha tenido el Comité de Ética, quien señala que trabajó en 3 denuncias contra legisladores. Me llamó la atención mucho cuando leí este informe que algunas de estas denuncias fueron archivadas. La población también se cuestiona por qué los asambleístas en este caso se les archiva estas denuncias, no se continúa con el proceso. ¿Qué nos puede decir acerca de este trabajo del Comité de Ética? Bueno, el Comité de Ética está encargado de sustanciar las denuncias, no es un ente sancionador. El ente sancionador es el Pleno de la Asamblea Nacional. Y pues, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, lo que manda ahí son los votos y no las pruebas. Entonces, si es que se hace algún consenso, a pesar de que existan pruebas contundentes en contra de un legislador, quizás se salve y se proteja al legislador. El llamado de atención a la Asamblea Nacional es a tratar de autodepurarse para mejorar su imagen, ¿no? Porque sin lugar a duda temas de diezmos, escándalos de corrupción, presuntas violaciones, presunta y violencia intrafamiliar, incluso que ya ha sido sentenciada, pues no hacen otra cosa que desprestigiar a la Asamblea. Entonces, a partir de este momento, pensamos que el nuevo Comité de Ética deberá impulsar procesos no solo de no solo de sustanciación, sino de prevención, reformas normativas que ayuden a generar mayor integridad en el Parlamento. Y en el Comité de Ética también se está tratando el proceso contra la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por cobro de diezmos. ¿Cómo cree avance este proceso? Bueno, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que
decidir, el presidente Virgilio Saquicela deberá convocar una sesión del Pleno para que el proceso hay una defensa y hay una interpelación en contra del asambleísta Guadalupe Llori. Y ojo que más allá de lo que pasó hace más de un año, que se la destituyó del cargo, esta vez podría enfrentar la destitución del cargo. Es de asambleísta, es decir, podría salir de la Asamblea Nacional por un tema que está siendo investigado, ¿no? Ok, y en este informe, ¿qué otros datos nos puede compartir de gran importancia para que la población que no ha tenido la oportunidad de leerlo, pues conozca también de este análisis que ustedes han hecho de la gestión anual de la Asamblea Nacional 2022-2023? Bueno, como ciudadanos debemos saber en qué está ocupando el tiempo nuestra legislatura. Nosotros siempre decimos que desafortunadamente existe una desconexión entre la agenda ciudadana y la agenda parlamentaria. Vemos una semana en la cual se incrementa la violencia en el país y en la misma semana se aprueba el Día del Bizcocho. Entonces hay una desconexión en esa agenda. Pero más allá de esa interpretación y ese ejemplo que yo puedo dar, es importante remitirnos a los datos. Y si analizamos las más de 600 votaciones que han ocurrido en el Pleno de la Asamblea Nacional, vemos que un 20% en promedio se dedican a la aprobación de leyes y archivo de leyes. Un 10% a fiscalización. Y la otra parte, más del 60%, acuerdos y resoluciones como los que acabo de mencionar y procedimiento legislativo. Entonces, de nuevo, el llamado de atención es ver los datos y priorizar que lo que se trata en el Pleno no sean estas resoluciones que no tienen un efecto en la vida de la gente a corto plazo, sino en proyectos de ley que ayuden a la ciudadanía pues a solventar de mejor manera y enfrentar la vida y los problemas, ¿no? Y en este caso, ¿qué nos puede decir de estos proyectos presentados en este segundo año de gestión? ¿Cuántos han pasado ya a ser leyes en el país? Porque es también lo que le interesa a la población. Ese es un dato interesante y gracias por recordarme. Nosotros hicimos el análisis de la aprobación de todas las leyes y son 45 leyes que ha aprobado este periodo legislativo, es un número bastante alto. Luego pensamos, ¿pero qué pasó con los proyectos de ley que presentaban los legisladores en esta época, en estos 2 años? Desafortunadamente, apenas el 5% de los proyectos de ley que presentaron se han convertido en ley. El 10% se han aprobado en el Pleno, pero apenas el 5% ya está en vigencia. Entonces es un indicador bastante bajo que nos dice que la Asamblea Nacional está regresando a ver al pasado y continuar trámites que quedaron estancados. Entonces ahí también sería necesaria una reforma legal porque no se puede dejar estancado un proyecto de ley, sino que hay que darle trámite, pero para buscar mayor oportunidad, principio de oportunidad y de urgencia en la legislación que se aprueba. Gracias a todas las personas que están pendientes de este informativo Ecuador en Contacto. Interesantes los datos que nos está compartiendo señor Celi, y también, bueno, aprovechando que estamos hablando de estas elecciones que se hicieron en la Asamblea Nacional, que también la Asamblea Nacional está en la mirada de toda la población por el juicio político con el presidente Lazo, y justamente estos dos procesos coinciden, la elección de las autoridades y el juicio político al presidente Lazo. Desde su óptica, porque usted también es politólogo y hace estos análisis, ¿qué cree pase en esta semana crucial, no solamente para la Asamblea, sino también para el país en torno al juicio político con el presidente Lazo? Ya en la parte final. Bueno, hay una reflexión que hemos hecho a lo largo de estos días, y es que hay 2 o 3 votos de oro. Son 2 o 3 votos que faltan o para archivar la causa en contra del presidente o para darle continuidad y que sea destituido posiblemente. El llamado de atención desde el punto de vista de la ciencia política es a que haya transparencia, a que los legisladores tomen posición con su bancada. Hoy en día, en un verdadero Estado de Derecho, deberíamos saber cómo va a votar el PCC, cómo va a votar la ID, cómo va a votar Pachacutic, pero no sabemos, porque existe asambleístas que se separan de la línea del partido, unos se declaran independientes, otros simplemente no van a las votaciones, y eso genera opacidad y se genera incertidumbre e inseguridad jurídica en el país. Entonces, institucionalmente, el llamado de atención a la transparencia al respecto de cómo van a votar. Hoy en día ya lo podrían decir, pero no lo dicen. Señor Celi, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para continuar hablando acerca del trabajo que hacen en el Observatorio Legislativo y también de su análisis político. Que tenga un excelente día. Excelente día y muchas gracias por la invitación. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este su informativo comunitario Ecuador en Contacto.